¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén terminando un excelente sábado. Video, charlita, no creo que llegue a charlita, video corto, que salió prácticamente de casualidad. Tuve que salir de mi casa con el auto, bueno, lo vine a guardar al taller, leyendo en los comentarios, dado que se ve que vino una, una oleada de nuevos suscriptores, o no sé si suscriptores, pero por ahí el canal llegó a más personas y hay un par de preguntas recurrentes. El saludo, como siempre, a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Jonathan, el querido Dalton, el querido Tito, Juanqui, los amigos Pablo, Gastón Montenegro, Fernando Asame, Martín Cortés, Facundo Faraone, bueno, montón de personas, seguramente soy injusto con Gustavo Pasaro, Alma Fuerte, Cronos, muchos amigos, Manuel, Rubén. Mañana voy a hacer la listita y los voy a saludar como corresponde. Como les estaba diciendo, medio de casualidad leí los comentarios y lo podría haber hecho mañana, lo podría haber desarrollado mañana, pero vieron cómo es uno que por ahí a veces no se aguanta y antes de venir a las 4 de la mañana al taller a hacer el videíto, prefería hacer el videíto ahora. En esta nueva camada de gente que ve el contenido, noto que hay muchos, no sé si a modo sorna o sinceramente preguntando cuándo voy a mostrar herramientas Nipex o herramientas de determinada marca americana, europea, bueno, en fin, Nipex, Channellock. Les comento a todos esos eh, posibles suscriptores que acá en este canal no se prueban ese tipo de herramientas. Acá se prueba más lo orientado al, al muchacho que está comenzando a querer desarrollar tareas, a querer desarrollar un oficio. Se buscan las mejores opciones dentro de un segmento económico, todo bancado netamente por mi trabajo. Acá nadie puede venir a decir te di para que muestres una llave, un destornillador, una pinza. Las tomas de contacto se realizan en obra o en el desarrollo de las tareas, no son en banco, no son pruebas controladas. Si se rompe, pierdo. Si no se rompe, es una unidad que cumple con la tarea. Soy un apasionado de las herramientas. Compré herramientas toda mi vida. Y bueno, dada la tecnología, tengo la posibilidad de poder mostrarlas y, por qué no, darle una mano a esos amigos que están en el canal hace bastante, están queriendo comenzar en un oficio y lo que los limita quizás es no tener las herramientas. Hay mucho muchachito que se comunica conmigo y me dice, Tano, la verdad que agradezco tus videos porque voy tomando nota de unidades que puedo ir comprando y me quiero abrir. Yo llego a la obra a las 8. Mi jefe viene, me controla, se va, vuelve al mediodía, yo ya hice todo, cobra, a mí me paga el día, nada. O sea, lo que me faltan son las herramientas. Después yo haré los clientes. Bueno, el canal desde sus comienzos siempre estuvo orientado a las marcas chiquitas, a las unidades más populares y también a las herramientas de antigua escuela. Como cuando uno, allá muy atrás en el tiempo, era un chico y soñaba con desarrollar cosas, hacer cosas, y para eso se necesitaban herramientas. Pasión que, bueno, adquirí y nada, tengo el gusto o el sano vicio de hoy por hoy mi trabajo me permita pagarme el vicio. Que es sano, pero bueno, no deja de ser quizás un exceso de herramientas. Pero son todas netamente mías, acá nadie pone un peso, eso quiero que quede claro. No pruebo Nipex, no compro Nipex, no compro Channellock, no compro. Hay canales dedicados a ese tipo de pruebas. Mírenlos, se quieren quedar acá, quédense, no se quieren quedar, no se queden.
es un canal que no aspira a tener 20.000 suscriptores, no aspira a tener esos números, aspira a que seamos una comunidad, un grupo de amigos, donde nos reunimos casi todas las noches, o tenemos un contacto casi todos los días. Estamos interiorizados más o menos de la vida y el día a día de cada uno de nosotros. Mis amigos saben de mí, muchos tienen hasta incluso mi teléfono. Cometí el error alguna vez de dárselo a gente desagradecida, que hoy por hoy directamente no me saluda. Pero bueno, nada, para los amigos del canal, nada, ya esto es más que sabido, pero bueno. Está, por ejemplo, el amigo Jonathan, que es un amigo desde creo que éramos 40, 50 y ya estaba Jonathan dando vuelta entre nosotros. Lo mismo que Miguel. Miguel se hizo el canal prácticamente. El amigo Gregorio, que es la otra pregunta que he notado que se está haciendo bastante recurrente. Y el amigo Gregorio detonó esa pregunta subiendo a su comunidad la foto de una pinza de 9 pulgadas y media, que yo ya la voy a mostrar. Yo ya la tengo hace un tiempo largo, esa pinza. Cuando empecé a comprar unidades Hadever y unidades Watfow, dado que bueno, logré dar con un distribuidor que me las consiguió, eran medias inconseguibles, al menos acá en la zona oeste. Y este distribuidor me trajo unidades que yo he ido mostrando y estoy haciendo una toma de contacto fiel al estilo del canal, en obra o tarea. Esta pinza yo no la mostré por dos cuestiones. Primero, porque si yo la tiro a la cancha, tengo que hacer la toma de contacto. Hay varias unidades en toma de contacto. Y para hacer una devolución rápida, uno generalmente es tibio. Prueba un par de codo, prueba un par de cervi, listo. Y lo mío no es así. A veces pasa que mis tomas de contacto llegan tarde y ya no se consiguen determinadas unidades o determinados modelos. Pero bueno, si hubiese un estándar o fuesen modelos que no pierden la continuidad, se podrían tomar como válidas. De hecho, bueno, siempre hay devoluciones parciales del funcionamiento de la unidad. Si yo hubiese tirado a la cancha, la tengo colgada acá en un clavito, si yo hubiese tirado a la cancha esta unidad, ya la hubiese tenido que empezar a probar. Y hubiese sido un poco más tibio con otras que estoy probando. Quiero que sepan, que creo que ya lo dije, pero el que trajo al ring estas marcas, Watfow y Hadever, es el amigo Gregorio Casa. Es quien empezó con una pico del oro, con una pinza. Bueno, a mí la verdad me despertó curiosidad. La primera unidad que vi fue una pinza Watfow. Dije, bueno, acá se aparearon una en top con una multifunción de Inco y nació esta. Ese fue mi primer pensamiento. El amigo Gregorio, muy cuidadoso, muy medido, muy frío en su devolución primaria. Yo apostaba mucho, la verdad me gustó. Dije, ¿dónde se podrá conseguir? ¿Dónde se podrá conseguir? Después, bueno, ya lo he contado muchas veces. En una ferretería, en una circunstancia que no estaba controlada, o sea, tuve que salir a comprar una herramienta, un arco de sierra más precisamente, para hacer un corte. Yo tenía esa plata destinada a gastar en esa unidad, pero bueno, en esas ferreterías perdidas no fue necesario, porque el ferretero se ofreció a realizarme el corte y ya irme con el niple cortado. Entonces, bueno, esa plata decidí invertirla en una pico del oro. La pico del oro fue la primera Watfow que compré.
sin saber que era Watfow. Después, mirándola en detalle, obviamente está el nombre. Pero bueno, esta tiene la particularidad de ser la aislada a 1000 volts. Lo cuento para que sepan cómo fue el comienzo. En otro momento contaré para la nueva camada de personas que están preguntando cómo llegué a Jadever. Pero bueno, más precisamente en esta unidad, como les dije, no la había presentado, si bien la tengo hace mucho. Mucho le llamamos a 2 meses aproximadamente, yo compré el elenco, no les digo completo, pero faltarían pocas unidades. Busqué las interesantes y las que se pueden llegar a necesitar en una caja de herramientas de cualquier persona que está comenzando. Y bueno, le di curso. Como dije, los pagos de las herramientas salen a raíz de los servicios que yo realizo, dado que divido mi día en obra, taller, service. La plata de los service, en este caso, como estaba cubierto mis gastos mensuales, la destiné a la compra de unidades. No es que gasté una fortuna, no tiro los billetes para arriba y veo cómo caen, pero con lo que valen 2 Knipex, créanme que compré todo lo que prácticamente vengo mostrando. No les quiero mentir, pero ahí estuve. De hecho, he visto en la comunidad del amigo Gregorio que subió el precio de una Knipex y yo gasté más o menos aproximadamente, no sé si el último pedido quizás aumentó un poquito ese número, pero gasté esa plata. 2 Knipex en todo lo que vengo testeando, en todo lo que vengo mostrando. De hecho, tengo unidades todavía para hacer devolución, para llevar al extremo y para mostrar. Como dije, notarán que soy reiterativo porque todo tiene que ver con todo y todo nos lleva a veces a lo mismo. Esta unidad yo la tengo hace un tiempo. Es una pinza que en este momento lo que puedo hacer es la primer devolución, que la primer devolución en este canal siempre es la presentación, la percepción de uno frente a la unidad. Y bueno, nada, quiero que sepan, entre paréntesis, que hay la única que vi que se puede asemejar un poco es una unidad de Total que viene con similares características. La tengo pedida al proveedor hace bastante, dado que bueno, aparece en el catálogo pero en la distribuidora nunca está. Y es lo más parecido de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad le llamamos ahínco, Total y en top. Esa sería la Santísima Trinidad. Inco, arriba, Total y en top. Bueno, aparecidas estas marcas, hemos ido mostrando la involución, desgraciadamente ya hay que reconocerlo, la involución de la querida Inco, siendo todavía una marca respetable. Sé que van a decir algunos que es un mismo grupo, bla, 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 bla. Yo ya conté la historia como me la hicieron llegar a mí los amigos de la bulonera Born, que ni siquiera saben que tengo un canal de YouTube, así que no empiecen por ahí porque no es. A mí nadie me regala nada. Esta unidad yo no la mostré, como dije, y sigo en esa parte todavía, por 2 motivos. Primero, porque hubiese tenido que ser muy tibio con las otras unidades que estaba probando y no es mi estilo. Segundo, es una unidad, vamos a sacarla, que tiene un uso definido, no es una pincita. Esto tiene 24 centímetros, es de alta palanca, bueno, viene con este dentado, que algunos llaman área de escareo, no es un área de escareo, es más bien redondeada, la garganta de liberación de corte con su estría, o sea, no les estoy mostrando, les estoy mostrando la unidad, cosa que ustedes yo puedo hacer así y ya darse cuenta de lo que les estoy diciendo. No trae, curiosamente, el agujerito ese que viene ahora
en las nuevas unidades, que muchos dicen que es para tener clavos. Bueno, cada uno tiene sus ideas. Viene con estos rebajes que le dan cierta presencia a la herramienta. Con las orejitas que no se tocan por 1 milímetro. Las orejitas para colgarla en altura. Bueno, las trabas interiores como para utilizar los dedos a modo muelle de retorno. Un segmento de corte generoso, largo. Eso nos indica que podemos cortar cable de 10 milímetros para arriba. Bueno, cortar este cable de 4 milímetros es un insulto, pero para que vean la magnitud del filo. El segundo motivo por el cual no la mostré es porque sinceramente me pareció que podía despertar podía parecer cierta soberbia de mi parte de golpe, tirar 10 pinzas a la cancha, y no, que cada una iba a tener su tiempo. Ya le iba a llegar el turno, pero dado que el amigo Gregorio, persona que respeto y quiero, o sea, es un amigo del canal y un coprotagonista de este canal, lo mismo que el amigo Miguel. Ya la tiró a la cancha, está teniendo dificultades para conseguirla, porque él tiene el mismo problema que yo. Si no puede tantear la herramienta, no la compra. Y bueno, no nos gusta Mercado Libre y todo ese tipo de cosas, al menos en lo que es herramientas. Yo sostengo que mandan cualquier verdura, las que fallaron en la venta al público son las que mandan. Y nada, esta es la unidad. Lo que yo les puedo decir en una primera impresión, que es la misma o sea, que están viendo ustedes, o sea, esta pinza no trabajó antes conmigo, la tenía colgadita ahí en un clavo, en espera para que salga a una charlita y salga a la cancha. Pero, visto que hay tantas preguntas sobre esta unidad de 9 pulgadas y media, decidí hacer la devolución, porque después va a pasar que se van a acabar y posiblemente no se repongan. No sé, por ejemplo, el caso de las francesas de apertura gigante de corta longitud, o las francesas cortas con apertura gigante. Han tendido a desaparecer. Hubo como un ingreso de unidades, pero ya de vuelta es como que se están desapareciendo. Bueno, con esta pinza va a pasar lo mismo. Porque por lo que vale uno se arriesga. Se arriesga porque verdaderamente es una unidad imponente. Yo, si estoy del lado de ustedes, no lo dudaría, la compraría. Es para trabajar y trabajar en serio. Está dedicada más bien a los electricistas que trabajamos en tableros. Tableros, llamémosle a, no sé, una fábrica, un determinado lugar, por ejemplo, un comedor donde se trabaja con departamentos netamente con trifásica, viviendas grandes, donde se trabaja con cables de determinado espesor, de determinados diámetros, con cables en serio. Bueno, esta pinza está orientada a eso. No es aislada a 1000 volts, pero tiene una presencia más que imponente. En el armado de tableros, donde se utilizan cables de un diámetro no importante, o sea, el doble que en una vivienda, pero no es un cable de alta tensión, o sea, de los que podemos encontrar en la vía pública. Cable de alta tensión tengo acá en el transformador que pruebo las aislaciones. Si me entendieron, me entendieron, si no, llévense este paquete para Mendoza. O sea, es una pinza que si tienen la posibilidad, cómprenla. Yo ya la iba a tirar a la cancha, pero bueno, tirarla a la cancha implica darle curso a la toma de contacto. Y verdaderamente va a ser una toma de contacto tibia,
porque hay otras unidades en danza y se tiene que presentar la ocasión para desenfundar esto. Comentaba el amigo Gregorio en su comunidad que para lo que él realiza es una unidad grande. Pero bueno, no está mal tener una de vez en cuando grande, como también así alguna vez una chiquita. O sea, mini pinzas y bueno, esto ya sería un poco el extremo. Lo más parecido que yo he trabajado, las tengo que buscar, pues las tengo colgadas, tengo de la línea Crossman, una de exactamente estas dimensiones, tengo esta, que tiene muchísimos años conmigo, la compré de la mano de un amigo, cliente, visitador médico que viajaba, me la trajo, es una Klein, y tengo Stanley, 2 generaciones de este tipo de pinzas. Por ahí, en una, los grip no son de este estilo, son algo más común. Pero bueno, es una muy buena unidad. Les mando un saludo a todos. Quería hacer este video cortito porque si no me iba a quedar con las ganas de nada, llevar esa información. Sé que, como dije, hay muchos que están interesados en esta unidad. Yo la compraría sin dudar porque después desaparecen y nos lamentamos. Hoy en día no es un costo significativo y vale la pena tenerla. Esto lo estoy diciendo sin siquiera haberla utilizado media hora. Es la primera impresión que recibe un hombre que trabajó toda su vida con herramientas. O sea, es la sensación de una buena herramienta. Una herramienta que puede cumplir tareas satisfactoriamente. Pero bueno, hay que reconocer que está económica para lo que es. Lo mismo que la francesa de 16 pulgadas, 18 pulgadas, perdón, ya le estaba sacando 2, la francesa de 18 pulgadas que la pagué prácticamente lo que una de 12. Bueno, está bien, está el que me va a decir producto de que tratás con un distribuidor, un proveedor de herramientas. Sí, bueno, pero las pago, e incluso si fuese a precio al público, es una unidad económica, es una unidad que se puede comprar. Les mando un saludo, espero que tengan una hermosa noche de sábado, que mañana empiecen un excelente domingo, y bueno, espero que no se suba 2 veces la charlita, porque a veces la ansiedad porque se suba y la puedan ver, me hace que haga un intento más y quedan subidas las 2 en el transcurso de la madrugada. Les mando un saludo y nos vemos mañana.